Esta nación, este país, este territorio llamado Colombia se construyó a través del río Magdalena. La conquista y el poblamiento hispánico se hace teniendo como eje el río. Ya habían pobladores aquí en Honda, los ondaimes y los gualíes, que eran comunidades indígenas justamente por el tema del río. Un lugar donde habita y es ocupado por una diversidad de grupos humanos. Entonces, cuando llegan obviamente los españoles, empieza todo el tema comercial y todo el tema de la conquista y la colonización, y a partir de esta gran autopista que ha existido siempre, empezó el comercio con Europa, con las Américas en general. Y Honda fue un puerto definitivo en las comunicaciones, en la navegación, aguas arriba, aguas abajo. Todo el río Magdalena es navegable, pero su navegabilidad se corta en Honda. Hay un fenómeno que se llama el salto de Honda, que son como unas placas tectónicas. Entonces, Honda se vuelve el puerto en el que el río se parte. Los grandes buques, los buques de vapor y los buques de gran calado, los que venían del norte, de Barranquilla, Siacao, Cartagena, llegaban hasta Honda y no podían pasar porque debajo del puente Luis Ignacio Andrade está el salto de Honda. Entonces tenían que hacer transbordo de mercancía para coger río arriba, yendo hacia el sur del país, hacia Huila. Y por eso el comercio que venía de Europa o que salía del sur del país tenía que hacer transbordo acá, y este era un paso obligado en el que tenía que generarse un comercio. Los investigadores han señalado que Honda estaba más cerca de Hamburgo, en Nueva York, que de Bogotá. El río es un elemento de viaje. Los habitantes de Honda están acostumbrados a recibir personas de todos lados, mundo de comercio, una ciudad volcada al mundo. Acá se instalaron empresas, industrias, grandes trilladoras de café, de algodón, cervecerías incluso muy importantes, hubo bancos, consulados. Y muchos de esos aspectos de la vida comercial, de la forma de su arquitectura, de las maneras de vivir de la gente, han sido marcadas por ese río siempre en movimiento, siempre fluyendo. Honda fue de alguna manera el epicentro comercial y la capital comercial del país hasta quizás la década del 40 o 50. Empieza un tiempo un poco como de depresión de la ciudad. La ciudad le afectó también mucho la tragedia de Armero en el año 85. Ya después se desconectó un poco la ciudad porque se acabó un poco la navegabilidad del río Magdalena, el ferrocarril también desaparece el cable aéreo que conectaba Manizales con Mariquita y Mariquita a Honda con todo el tema del café, y entonces Honda como que entra un poco en esta depresión, pero hace unos 10 años empieza como a replantearse y a ser consciente de toda la riqueza que tiene cultural y patrimonial. Honda, la ciudad del río. El río y la ciudad es una unidad natural y cultural y de paisajismo urbano muy interesante. Y empezamos todos a trabajar en pro de fortalecer a la ciudad de una perspectiva de turismo cultural. Entonces, lo que tiene para ofrecer hoy en día Honda, además de esta riqueza patrimonial, es la riqueza medioambiental. Estamos enclavados en un bosque seco tropical con una diversidad enorme en términos de fauna y de flora. El río, pues por supuesto que nos acompaña, y toda la arquitectura que tenemos, además de las tradiciones y de la queridura, por decirlo de alguna manera, de los hondanos, que son una gente muy especial y muy hospitalaria. Aquí se celebra más el Carnaval de la Subienda, que es una fiesta en función del río Magdalena. Así haya carnaval o no haya carnaval como festividad, el fenómeno de la Subienda está, y el río va a ser un carnaval porque es el momento en que los pescadores pueden generar mayores recursos económicos también. Pues entonces el que sea mejor pescador, el que tenga más destrezas con el cóngola o la atarraya o la canoa, pues le va a ir mejor en la pesca, va a ganar más dinero, hacen comparsas, hay concursos sobre la atarraya que se abra de manera más amplia, el que pesque más pescado, el que mejor cocine, la cocina tradicional, el viudo, todo muy arraigado en las tradiciones, en los oficios y en las artes de los pescadores, que son obviamente los protagonistas naturales de esta ciudad y que lo han sido siempre. A medida que avanzamos en el final de este recorrido, resaltamos la importancia del río Magdalena como fuente de vida, caudal de gente, corriente de historias y culturas aquí en el municipio de Honda. Van a encontrar además una riqueza arquitectónica, una riqueza cultural, medioambiental, una gente maravillosa, hospitalaria. Es una ciudad muy bella, rica en historia, y estoy seguro que les sorprenderá.